Hola niñas y niños, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a nuestra clase, que nuestro objetivo de hoy es reconocer elementos del paisaje y su presencia en Chile. Para comenzar, veamos qué elementos encontramos en los paisajes. Hay dos tipos de elementos. Vamos a comenzar con los elementos naturales, que son parte de la naturaleza. En el planeta Tierra hay distintos paisajes. Dependiendo del lugar donde te encuentres, encontrarás distintos elementos que hay en ese lugar. Vamos a ver el relieve. Relieve son las formas que tiene la superficie de la Tierra. Son las partes que sobresalen a una superficie plana. Como por ejemplo, acá en nuestra imagen podemos observar que hay montañas, cerros, volcanes, cordillera. Todo eso que sobresale de la forma plana es el relieve. Otro elemento natural es el clima. El clima son las condiciones atmosféricas de un lugar, ya sea la temperatura, la humedad, la cantidad de lluvia, viento, ¿cierto? Cuya acción influye en la existencia de los seres sometidos en ella. Si hay mucha lluvia, si es un lugar árido, ¿cierto? Influye el lugar donde se encuentra. También tenemos la vegetación, que son las especies de vegetales de un lugar. Es un conjunto de plantas propias de una zona o un lugar y existen en un terreno determinado. Según la zona, igual que el clima, va variando la vegetación. Entonces, los elementos naturales que son parte de la naturaleza es el relieve, el clima y la vegetación. Luego tenemos otros elementos que son los culturales. Estos son creados por el ser humano. Se refiere a las construcciones realizadas por las personas como puentes, caminos, casas, edificios. Toda esa intervención sobre la naturaleza son elementos culturales. Como podemos observar en la imagen, tenemos edificios, calles pavimentadas, ¿cierto? También tenemos puentes y todo aquello que construye el ser humano son elementos culturales. Avancemos. Abre tu texto en la página 28. Observemos la imagen un minuto. En la actividad dice: señala los elementos naturales y culturales que se muestran en el paisaje. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a comenzar por río. ¿Qué es un río? Es una corriente natural de agua que fluye permanente y desemboca en otra, en un lago o en el mar. Tal como vemos aquí en la imagen, el río desemboca, ¿cierto?, en el mar. Entonces, ¿es un elemento natural o cultural el río? Natural, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a distinguir? De color, de cualquier color que tú tengas, vamos a distinguir. Idealmente lo vamos a buscar los naturales de color verde y lo vamos a seleccionar. El río lo vamos a seleccionar verde porque es un elemento natural. En tu libro también tienes que ir marcando de color verde todos los elementos naturales. Entonces el río es una corriente natural, ¿cierto?, que llega al final, puede llegar a un lago o al mar. Las montañas. Las montañas son una elevación natural del terreno de gran altura. Aquí tenemos las montañas, entonces es un terreno de gran altura. Entonces sería
un elemento natural o cultural? Muy bien, natural. De verde entonces debemos marcar. Continuemos. Acá podemos observar volcán. Volcán es un cráter, ¿cierto? Que se eleva, es como una montaña, ¿cierto? Que se eleva, pero que tiene una abertura en la superficie. Cuando se encuentran activos, expulsan materiales, gases, vapor de agua y después se van formando otros cráteres. Este es un volcán, entonces es una elevación natural, por lo tanto pertenece a elementos naturales el volcán y los vamos a marcar de color verde. El lago es un gran depósito de agua que recoge de otros ríos y aguas subterráneas. Entonces, si lo crea la naturaleza, es un elemento natural y lo seleccionamos de color verde, tú en tu libro. Continuamos con ciudad. ¿Qué es la ciudad? Es una población donde habita un conjunto de personas que se dedican principalmente a actividades industriales y comerciales, ¿cierto? Eso es lo que hay en una ciudad. Hay edificios, casas, ¿ya? Por lo tanto, si hay una construcción, ¿es un paisaje natural o cultural? Si lo confeccionó el hombre, lo hizo el hombre, construyó el hombre, es un elemento cultural. Y lo cultural lo vamos a destacar de color azul. ¿Ya? Entonces, ciudad la vamos a seleccionar de color azul. Carretera. La carretera es una vía de comunicación, ¿cierto? Construida por el hombre para la circulación de los vehículos. Por lo tanto, si la construcción fue hecha, intervenida por el hombre, es un paisaje cultural. Entonces, también de color azul. Continuamos entonces con el puerto. ¿Qué es un puerto? Lugar resguardado del viento a la orilla del mar o de un río, donde las embarcaciones pueden detenerse. Entonces, un puerto es natural o cultural. Continuamos entonces en el texto, en la página 29. Vamos a observar las imágenes de 3 paisajes, ¿cierto? Donde podemos observar diferentes elementos. Tenemos el Parque Nacional Lauca de la región de Arica y Parinacota. Este primer paisaje, ¿qué podemos observar? Existen paisajes donde la presencia de elementos naturales es mayor, tal como podemos observar, ¿cierto? Porque no hay ninguna casa, no hay caminos, no hay intervención del hombre. Por lo tanto, este es un paisaje con elementos naturales. Hay animalitos, ¿cierto? Observemos la siguiente imagen de Dalcahue. Esta es de la isla de Chiloé, la región de los lagos. Este es otro tipo de paisaje, ¿ya? Conviven elementos tanto naturales como culturales. Podemos ver, ¿cierto?, que hay bastante naturaleza, pero hay una carretera. Por lo tanto, tiene ambos, naturales y culturales. Y en Puerto de Arica, visto desde el Morro de Arica, de la región de Arica y Parinacota, también hay paisajes donde los elementos culturales son mayores a los naturales. ¿Por qué es mayor? Mira, la cantidad de edificios, carreteras, puertos, ¿cierto? Todo esto que está en la parte de la tierra, hay muchas construcciones a la orilla del mar. Pero
son mayores los culturales, mayor cantidad de edificios, casas, carreteras. Esto también lo podemos observar en la región de Arica y Parinacota. Con estos tres ejemplos de paisaje y sus elementos, vamos a responder en el cuaderno la siguiente actividad. Dice, observa los elementos de cada fotografía, que ya lo hemos observado. Reconoce los elementos naturales y culturales. Ya también lo conversamos, ¿cierto? Y vamos a descubrir y describir los paisajes utilizando un vocabulario geográfico. Entonces, primero es observar, luego vamos a reconocer, que ya lo hicimos, observamos, reconocemos. Hemos reconocido cuál es la mayor presencia de elementos, si son naturales o culturales en cada uno de ellos, y en tu cuaderno vas a describir. Ejemplo, el primer paisaje dijimos que hay mayor presencia de elementos naturales. Y en la siguiente hay de los dos, naturales y culturales. ¿Por qué? Porque hay una carretera, pero también hay bastante vegetación alrededor. Y ya hablamos del puerto de Arica, ¿cierto? Muy bien, entonces recuerda enviarme la fotografía de tu descripción que hiciste en tu cuaderno. Avancemos. A continuación, en tu texto, en la página 30 y 31 vamos a trabajar cómo son los paisajes de las zonas naturales de Chile. Aquí vamos a ir viendo por la zona norte, centro y sur. Y es cierto que podemos identificar que hay diferentes tipos de paisajes. Cuando ustedes en el lugar donde viven, ¿ha estado siempre igual? ¿O han construido más casas? A veces plantamos un árbol, por lo tanto va cambiando nuestro paisaje cada intervención que podamos hacer, o a veces la naturaleza, vemos aparecer un arbolito, lo cuidamos, ¿cierto? Entonces, siempre hay transformación, siempre se va transformando, generalmente no va quedando todo igual, ya sea por la intervención del hombre o de la naturaleza, que nos regala a veces, por ejemplo, en el desierto, no sé si han escuchado ustedes el desierto florido. En el desierto aparecen flores y en el desierto es árido. Por ejemplo, observemos la zona norte. ¿Qué nos dice? En la región de Antofagasta, la primera imagen, observemos acá el paisaje. Bueno, Chile, debido a su extensión, existe una gran variedad de paisajes y esto lo vamos a agrupar en 4 grandes zonas. En ellas se combinan elementos naturales y culturales que dan características particulares a cada una. Cada una de las zonas vamos a observar que es diferente. ¿Y qué influye en esto? Como vimos anteriormente, los elementos naturales, que el relieve, el clima, la vegetación, y los elementos culturales, que tanto ha intervenido el hombre en estas zonas. ¿Ya? Observemos la zona norte, dice, se extiende desde el límite norte de Chile hasta el río Concaguas. Es una zona extensa y se divide en norte grande y norte chico. Aquí vamos a observar de color un amarillo, como podemos observar acá, comienza de este extremo y llega hasta el río Aconcagua en este sector. Esa es la zona norte. Luego vamos a observar la zona central. Pero antes, ¿cómo es el paisaje de la zona norte? ¿Cómo lo vemos acá? Es árido, ¿cierto? Es seco. En el día
hace mucho calor y en la noche baja la temperatura y hace mucho frío. Entonces tiene climas extremos, mucho calor y en la noche mucho frío. Y su vegetación, ¿cierto?, es escasa porque es más árido y tiene bastante relieve. Si podemos observar, mira acá el cerro, cerro. Bien, ahora sí, veamos la zona central en el recuadro que está abajo a mano izquierda. Esto es Casablanca, la región de Valparaíso. A lo mejor ustedes la conocen, han ido, algún familiar, hay alguien que pueda vivir por ahí. Se extiende desde el río Aconcagua, donde terminaba, ¿cierto?, el norte, hasta el río Biobío. Entonces vamos a marcar desde el río Aconcagua hasta el río Biobío en esta zona de color, es un color rojo, ¿cierto?, más clarito. Todo este sector, la zona central de nuestro país. Y el paisaje, podemos decir que es, ¿cómo es? Hay elementos naturales y culturales, ¿cierto? Que es mixto, tenemos de los dos. Continuamos con la zona sur de Chile. Se extiende desde el río Biobío hasta el Golfo Corcovado. Comenzamos aquí de un color verde más clarito y terminamos acá en el Golfo Corcovado. Todo este sector es la zona sur. Y observemos el paisaje. Esta es Villarrica, en la región de la Araucanía. ¿Qué podemos observar? Aquí tenemos un lago, mucha vegetación y ¿qué tenemos acá al fondo? Un volcán. Por lo tanto, ¿qué más hay? ¿Qué podemos ver del paisaje? ¿Qué elementos con mayor cantidad podemos ver, visualizar? Elementos naturales, ¿cierto? Hay mucha naturaleza, el río, árboles, volcanes, ¿cierto? Bien, esa es nuestra zona sur. Generalmente el verde siempre está presente. Y la zona austral abarca desde el Golfo del Corcovado hasta el extremo sur de Chile. Aquí ya llegamos al final de nuestro mapa. Hasta acá el color verde más oscuro. Todo esto es la zona austral. Podemos ver un ejemplo ahí de Puerto Edén, de la región de Magallanes y la Antártica chilena. En este sector ya comienza a hacer un poquito más de frío, ¿ya? Hay más nieve también. Entonces, ¿qué podemos observar también hacia la zona austral? ¿Qué elementos hay? Hay bastante elementos, ¿cierto?, naturales. Podemos observar, ¿cierto? Mira acá las montañas, cerros, la naturaleza. Entonces, podemos decir que el sur y la zona austral hay más vegetación, hay más elementos naturales. Y en la zona norte y central ya más elementos culturales. ¿Y qué consecuencias positivas y negativas crees que tiene la intervención del ser humano en estos entornos? ¿Será positivo? ¿Será negativo? Observemos un poco nuestro mapa y la diversidad que existe de elementos. Ya que hemos visto en forma general las zonas de nuestro país, avancemos con la siguiente actividad. Para
complementar la idea de un país compuesto de paisajes muy diversos como es el nuestro, te invito a ver el siguiente video, que lo busques con ayuda de tu apoderado, de algún adulto, ingreses a Google y busques el siguiente link en donde vas a poder realizar un recorrido, un viaje, como dice ahí, desde el norte hacia el sur de Chile. Y vas a poder observar la geografía, cómo es su gente, sus tradiciones y todas sus celebraciones, ¿ya? Para que después comentemos y vamos a complementar lo que habíamos visto anteriormente. Observemos nuestro mapa. ¿Por qué crees que Chile tiene una diversidad de paisajes tan amplia? ¿Será porque es extenso nuestro territorio? Es largo, ¿cierto? Y angosto. ¿Por qué esta diversidad podría ser una ventaja para el país? No tenemos solamente un clima, no tenemos solamente una zona. ¿Lo hace más entretenido? ¿Qué crees tú? ¿Cuál paisaje piensas que prefieren las personas para habitar? ¿En qué paisaje crees tú que hay más habitantes? ¿Y por qué? ¿Será en la zona norte? ¿En la zona central? ¿Sur o austral? ¿Cuál elegirías tú? ¿Por qué? Yo elegiría la zona sur, ¿cierto? Hay más verde, hay ríos, hay mar, pero la zona norte también es entretenida. Y el centro, la zona centro donde vivimos también. Qué difícil, ¿cierto? Nos vamos a quedar pensando qué zona más nos gustaría vivir. Avancemos. Bien, niñas y niños, junto con nuestros amigos de Bob Esponja, que va recorriendo diferentes paisajes, hemos terminado la clase de hoy. A cuidarse mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao.